Pero un segundo. Bienvenidos, esto es el Español Digital, la verdad sin complejos, nuestro programa La Lupa. Yo soy Paco Vendala y hoy tenemos aquí de nuevo a un invitado de honor extraordinario que ya conocemos de otras veces, José Piñeiro Maceiras. ¿Cómo estás, José? Muy buenas tardes, estamos bien aquí esperando para hablar hoy de cosas también muy Sí, delicadas y bastante olvidadas. sí, señor, en eso estamos. Bueno, José Piñeiro Maceiras, ya lo conocemos, tiene varios libros a sus espaldas, es investigador ante todo, historiador, y nos ha visitado ya con muchas cosas y siempre con algo muy importante, que son documentos, fuentes originales, que es lo más importante para acreditar lo que se dice. Hoy traemos un tema peliagudo. Yo ya conozco buena parte, hemos estado preparando el programa, pero José, nos vas a hablar porque has descubierto una serie de documentos que, ¿qué pasa? ¿Que hay historiadores que han escrito mucho y hay documentos que se les han pasado por alto o no han tenido mucho interés en darlos a conocer? ¿Qué opinas? Hombre, yo creo que los documentos estaban ahí, no se han buscado o no se han querido encontrar, y sobre todo porque ha habido desde los años 60 e incluso desde los años 50 una especie de que, sobre todo en los años 50, de hablar poco de la guerra civil y una reconciliación. Y entonces, pues los documentos que vamos a conocer ahora, parte de ellos se los entregó, una parte de ellos se los entregó el hijo de Negrín al jefe del Estado, concretamente se los entregó a Franco, se los entregó por mediación del embajador en París. Ajá. Y esto los publicó Bolín, Luis Bolín, en el año 67 en un libro que se titula Los años vitales como anexo, ¿no? Para Vale. acreditar el expolio que había soportado el banco, los fondos de oro y plata del Banco de España durante la guerra civil. Claro. Es que, Pepe, vamos a ver, se llevaron el oro, se llevaron el famoso oro de Moscú, y el oro de Moscú se supone que debía ir para la compra de grandes cantidades de armamento, lógicamente, y otros suministros posiblemente, pero no sé, yo creo que va a ser una sorpresa para todos nuestros seguidores lo que tú vas a decir hoy aquí. Yo me he quedado pasmado de verdad, porque me parece a mí que es que ese oro, buena parte, bueno, además de lo que se pudo llevar Stalin, buena parte acabó en bolsillos, tal vez para los que no estaba destinado. Pepe, yo quisiera que nos hicieras... Bueno, no lo digo yo, lo dice una persona que conoció aquello de primera Sí, mano, que lo dejamos para el final, sí, un jefe militar de carabineros, que curiosamente fue la persona que escoltó los fondos los fondos. de oro que fueron destinados a Cartagena con destino a Odessa, y lo escoltó con 450 de sus hombres y estuvo destinado después en Cartagena hasta 1937. Era un comandante, teniente coronel de Carabineros, que era la organización militar que se encargaba, pues, de la vigilancia del contrabando, Claro, de las aduanas, etcétera. Es un claro. documento impresionante que va a dejar muchas cosas claras sobre la historia de España, Sí, efectivamente. señor. Lo veremos después esa declaración al final, pero antes tenemos que ver muchas otras cosas, unos documentos importantísimos, interesantísimos, novedosos, originales de nuevo, como siempre en tus investigaciones y en tus libros. Y Pepe, yo sí quisiera que nos hicieras una pequeña introducción sobre un poco ese marco legal e internacional que hay en juego, lógicamente, en ese momento en Europa, entre la URSS, ya no es Rusia, es la URSS, el Frente Popular en su zona, porque claro, el marco no es el mismo que tenemos ahora. Tú como jurista que lo eres, y esa es otra de las ventajas que tienes a la hora de tratar estos temas y de escribir sobre ellos, danos un pequeño baño para centrarnos y para que nuestros seguidores se centren bien en ese marco legal de ese momento en concreto, del año Bueno, muy 36-37. sencillo. Nosotros no teníamos relaciones diplomáticas con la Unión Soviética. La primera relación diplomática con la Unión Soviética se hace en agosto de 1966, como vamos a mostrar el documento, que además tiene su importancia. No teníamos ningún convenio firmado con la Unión Soviética como nación. Teníamos multitud de convenios, centenares de convenios con muchas potencias del mundo, incluso con antiguas partes de España, colonias, como eran los países americanos, en los cuales existían tratados de amistad perpetua, por ejemplo, con Argentina, ¿eh? Claro, Que en cierta manera ha sido, pues, adulterado por los acontecimientos políticos de las últimas semanas, con Costa Rica, con Perú, con Bolivia, etcétera. Pues documente, o sea, pues bueno, convenios de claro. amistad perpetua, incluso con Francia teníamos contratos de derechos civiles reconocidos por ambas partes, por supuesto con Portugal, con Italia, con Estados Unidos teníamos Ajá, un convenio de amistad también, de amistad. Y después teníamos convenios comerciales también, tratados comerciales con varios países. claro. Con la Unión Soviética no teníamos ninguno.
solo, en primer lugar, porque la Unión Soviética no formó parte de la Sociedad de Naciones Ajá. hasta 1964 o 1965, y en segundo lugar, porque los únicos convenios los teníamos tratados internacionales con Rusia, que era un convenio de conciliación y arbitraje, un tratado de conciliación y arbitraje de 1907, pero que fue un tratado multilateral, porque muchas naciones se hicieron eco se firmaron, ratificaron ese convenio. Con la Unión Soviética no teníamos nada, y ahí tengo algunas dudas de que esos convenios fueran efectivos, vigentes, por una sencilla razón de que la Unión Soviética no es lo mismo que la Rusia zarista, ¿no? Y una de las consecuencias por las cuales un tratado internacional se puede aplicar o se puede renunciar a ese tratado es cuando se produce una sucesión de Estado. Habría que ver si pues, la Unión Soviética quiso considerar que ese tratado de 1907, que solo se habla de conciliación y arbitraje, sería aplicable entre las relaciones entre España y la Unión Soviética de Stalin en el año 1936. Claro, claro, perfectamente. Bueno, pues hecho esa introducción que yo creo es muy importante, que lo sepan nuestros seguidores, hay que situarse siempre en el contexto, la historia hay que verla en el contexto, no se puede sacar fuera de él porque entonces se manipula y de una manera se tergiversa. Vamos a ver un primer documento interesantísimo, vamos a irlo presentando conforme tú vayas diciendo, que es este que tenemos aquí, nos lo explicas y sobre él tus argumentos. Pepe, adelante. Bueno, este documento es de 30 de agosto de 1936. Es el documento, si me lo puede subir un poco, Sí, sí, por el cual se establecen relaciones entre España y la Unión Soviética diplomáticas, y por las cuales se reconoce al embajador nombrado por la Unión Soviética, por aquel entonces la República de los Soviets, se llamaba mejor, lógicamente, en España, y es por nombrado Rosenberg. Pero además, curiosamente, lo más curioso que se dice aquí, se dice entre nuestros los pueblos como un hecho de la más trascendencia entre lo que me hace presidir la libre voluntad del pueblo español, que me elevó a la primera magistratura de sustituciones democráticas y constitucionales. Esto es mucha cuestión, pero habla de poder plenipotenciario. O sea, Rosenberg no viene como embajador normal, viene como un embajador plenipotenciario, es decir, con plenos poderes en derecho internacional para firmar tratados y convenios internacionales. claro. Muy bien, muy bien. Eso es muy Además importante. que la democracia que entendía Rosenberg era la democracia popular, era la Claro, democracia socialista, la democracia de los soviets, es decir, del poder lo llevaban los soldados y los obreros, ¿no? claro, claro, efectivamente. Es muy Esos son los importante. soviets. Claro, Es los el soviets. comité de obreros Claro. y soldados. Luego, entonces, Pepe, este hombre viene aquí, Rosenberg, y viene prácticamente, puede firmar lo que quiera con toda autoridad, no Sí, tiene viene con un límites. poder plenipotenciario, no es un embajador normal, incluso se utiliza el término de ministro plenipotenciario, es decir, con plenos poderes. Sí, sí. Además Pero, lo dice en el texto sí, que es así, que es plenipotenciario. lo dice aquí, extraordinario. Bueno, muy importante, estamos a 30 de agosto del 36, Pepe. O sea, prácticamente llevamos un mes y medio nada Mira, más además que lo de dice guerra. aquí, a la hora de entregar las cartas que le acreditan en calidad de embajador Sí, sí. extraordinario y plenipotenciario de la Ahí Unión está, de Repúblicas Socialistas aquí Soviéticas. está, aquí No está. era un embajador cualquiera, ¿eh? Claro, claro. Y además, Pepe, estamos a 30 de agosto del 36, es decir, ha pasado nada más que un mes y medio de la guerra, todavía no están ni los frentes definidos, todos son columnas que van de un sitio a otro, en el bando nacional hay una junta de defensa que no controla prácticamente nada, en el otro lado andan los anarquistas por su lado, pero ya tenemos aquí un embajador soviético plenipotenciario, eso es muy importante, 30 de agosto del 36, ¿no es así, Pepe? Y bueno, y lo que extraña es que Manuel Azaña le dé tanto bombo y lisonja, ¿no? Que decía que no Sí, era comunista, diciendo que tengo a gran honor y satisfacción ser yo quien reciba de las manos del primer embajador lo que dice arriba, de carácter extraordinario y plenipotenciario a Rosenberg, ¿no? Yo creo que sí. esto es una especie digamos, de recibimiento Apoteósico, ¿no? monárquico, si se Sí, quiere, ¿no? sí, sí, Diciendo sí, la gran potencia de la URSS. sí, Por sí. cierto, no había ningún tipo de convenio con la URSS en aquel momento, Claro, ninguno. lo has dicho antes, efectivamente. O sea, que reciben aquí a un señor. Hasta tal punto, imagínate que el servicio de policía de 1935, que tenía un servicio dactilográfico y además un centro de identificación de maleantes y de posibles delincuentes, tenía convenios y relaciones con todas las policías de los demás países del mundo. Y hay un convenio que lo dice, una norma que se publicó en el año 35, en diciembre, a finales de diciembre del 35, excepto con Rusia. La España republicana en relaciones policiales como una especie de Interpol de Sí, aquella sí, época a los efectos de identificar
maleantes y delincuentes se pasaban las fotos Sí, sí, y los datos datilográficos de los posibles personas, de los individuos. claro, Esto no se tenía con Rusia, no sabemos por qué. claro. Y ya, desde aquel entonces Rusia ya pertenecía a la Sociedad de Naciones. De Es muy naciones, fíjate. curioso, Es muy curioso, curioso. sí. Está en la Gaceta, ¿eh? No En vamos la a Gaceta, sí, decirlo, sí. pero No, no, vamos. no. Bueno, aquí tenemos la Gaceta de Madrid, que es el boletín oficial del Estado y le llamamos así. 30 de agosto del 36 tenemos aquí al embajador Sí, sí, soviético. déjalo ahí. Dice, tengo el gran honor y Sí, sí, satisfacción de sí, ser sí. yo quien Sí, reciba de las manos de tal el presidente penitenciario. Es que, vamos, que está claro. sí. Sí, solo le queda, perdona la expresión, bajarse los pantalones, ¿no? No, no lo sé, pero realmente es una cosa. No, eso ya lo digo yo, eso es una cosa mía. Bueno, Bueno, pero es una persona autorizada especialmente para firmar claro. tratados y convenios. Claro, eso es muy importante. Vamos a ver otro documento también interesantísimo. Yo creo además que es que, bueno, pues todos son muy interesantes, no todos que has sacado aquí, los que nos has dado. Y porque es que vamos a seguir viendo nombramientos. Aquí lo tenemos, Pepe. Sí, este es el nombramiento de 5 de septiembre de 1966 porque el nuevo presidente de Largo Caballero, que sustituye a Giral, que era republicano, aunque muy radical, Giral venía de la izquierda burguesa, es Largo Caballero ya es un hombre revolucionario, interesado en convertirse, como yo siempre he dicho, y se lo confesó un año antes, casi un año antes, a un periodista norteamericano como el segundo Lenin. Ya, El segundo Lenin era él. Le habían dicho sus asesores claro. que él iba a ser el segundo Lenin y nombra como ministro de Hacienda, aquí lo vemos, como ministro de Sí, Hacienda a, a, a Negrín, a Negrín, a claro. Juan Negrín López, ¿Y quién era hombre que Negrín, era Pepe? catedrático de medicina. Ya, No ya. era ni hacendista, ni mucho menos. Sí, 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 sí. Y bueno, déjalo ahí que quiero hacer comentar una cosa, es decir, Sí, Negrín no estaba por la labor de ser nombrado ministro de Hacienda. ya. Negrín era una persona que muy curiosa, un diputado, era un miembro del Partido Socialista, y cuando estalla la guerra civil, o en el mes de agosto, o a principios de septiembre, yo creo, porque el nombramiento, esto se produce a principios de septiembre, Sí, esto es el cuando cesa 5. Giral, Esto es pues este el hombre se 5 de encuentra. septiembre. Exactamente, este hombre se encuentra visitando el frente de la Sierra de Madrid en Peguerinos, exactamente, ¿no? En la sierra, sí. Y vienen allí dos socialistas, Juan Vidarte Ajá. y La Moneda. Bueno, La Moneda sería el secretario curiosamente, a convencerlo que venían de parte de la Ejecutiva Socialista y de Largo Caballero para convertirse en ministro de Hacienda. No. Y prácticamente los echa a Negrín, según confirma el historiador Sí, general, además, García Escudero, sí. que fue, para que estos que están totalmente ofuscados por los cuentos que cuentan algunos escritores, fue el juez, el presidente del tribunal del 23 de febrero, Ya, sí, exactamente. señor. Bueno, porque Sí, García sí. Escudero comenta en un artículo que publicó en las publicaciones del Centro de Estudios Políticos sobre los ministros de Hacienda de la República, que prácticamente los expulsa donde está, incluso les tira un zapato. Dice, pero yo si no entiendo nada de Hacienda, ¿para qué me llamáis a mí? Dice el médico, pero lo convencen porque venía de parte de Largo Caballero, Ah, y ya, de parte de la Ejecutiva Socialista. La ya. Moneda sería con el tiempo en la Guerra Civil, cuidado, Sí. el secretario del juzgado contra el contrabando y la evasión de capitales. Fíjate. Cuidado que esto Wow. es muy grande. Y Jacinto Simeón Vidarte actuaría como una especie de ministro penitenciario, de una especie de embajador, incluso en México, para compravento de armas. Y Ah, fue, desde junio del 36, también fiscal del Tribunal de Cuentas de la República y primero durante la Guerra Civil. claro, Son personas que sabían de cuentas y sobre todo de capitales y estas cosas. claro, No eran cualquier persona. Le claro. convencen y empieza a actuar. Ya. Hay que decir que yo creo que lo convencieron porque era una persona, pues era catedrático de medicina Sí. y estaba casado con una rusa, me Ah, parece. ya, ya, ya. Aunque no era muy fiel a su mujer, según Azaña y muchos políticos. Y muchos Ya, comentarios decían que era muy mujeriego, que ya. tenía una gula impresionante Ya, y una lujuria incluso mayor. Pero bueno, yo esto no lo sé, esto lo dice Azaña, sí, que sí, lo dice también Negrín, pero no, perdona, Prieto y otras personas, pero yo sí. no lo sé. Lo que sí es cierto que fue nombrado.
fue nombrado Bueno, contra su idea de ser ministro de Hacienda, porque lógicamente él anteriormente, ministro de Hacienda, pues había sido otra persona y curiosamente, ahora que estoy hablando de así, desde la provincia de León, desde el pacho que tengo en León, el primer ministro del Frente Popular de Hacienda fue de la ciudad de Astorga, un catedrático de Hacienda y Derecho Político de Hacienda y Economía Política, o sea, de Derecho en la sí, Universidad de Salamanca, Gabriel Franco, que dimitió en mayo. ya. Y cuando dimitió y hubo el intercambio de carteras, dijo que la situación de España en Hacienda era igual, la peor tenida desde la época de la pérdida de las colonias. Y estábamos hablando en mayo, la primavera de 1936. Imagínate lo que pasó después. Vamos a verlo, pero yo quería remarcar una cosa que tú has dicho antes muy importante. Hemos visto antes cómo el 30 de agosto se nombraba ya un embajador soviético plenipotenciario y solo 4 días después, porque en realidad aquí cuando ponen el índice 4 de septiembre, aunque la Gaceta lo publica el 5, solo cuatro Sí. días después ya tenemos un ministro de Hacienda que es Negrín, que va a ser un hombre clave en algo que vamos a seguir viendo de tu mano, Pepe. Esta concatenación de fechas tan rápida, tan concreta, tan Bueno, hay una certera. cosa muy clara. Se nombra ministro de Marina y Aire a Indalecio Prieto. Y Sí, dice aquí que está Prieto también. también lo estuvo intentando convencer a Negrín, ¿eh? Pero lo reconoce Prieto en sus memorias. Ya, ya, Cuidado que ya, ya. esto es. Bueno. Sí, sí, tremendo, tremendo. Pues No, esto es una cosa sí, yo creo que esperemos que está preparada y vamos, la claro, marcha del oro es una cosa que estaba preparada desde el primer momento. claro, está, Desde está luego claro. que cuando desembarca, que llega, Rosenberg llega a Madrid a mediados de septiembre del 35 y ya veremos. Perdón, Así, de septiembre del 36, perdón, la sí, guerra civil. ya, 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 15 días después de su nombramiento, aproximadamente. ya. Vamos a ver Y curiosamente, entonces. 15 días después de su nombramiento, Sí, se produce con fecha 14 de septiembre el famoso decreto de carácter reservado por el cual Largo Caballero autoriza a Azaña, a instancia de Largo Caballero, que los fondos del Banco de España se pongan en lugar seguro, ya. pero no se dice dónde, solo en ¿Dónde? lugar seguro. Claro, claro. O sea Pero que. es un decreto reservado, Sí, que sí, no sí, se sí, sí. publicó Ya. y cuya licitud ya veremos ahora. Bueno, esto es la declaración, yo la transcribí parte de esta declaración en el libro mío que he publicado el año Sí, pasado, este verano, el pasado verano, sobre el correcto. 18 de julio, en un anexo en el cual eh, habla Félix Slayer Graptol, que era pues bueno, era un diplomático, era el Sí. encargado de los negocios de Noruega, De el Noruega, ministro de sí. Negocios de Noruega cuando estalla la guerra civil. Es una persona que conocía perfectamente el derecho internacional, los instrumentos, pero en un momento, hablando de la guerra civil, esta es la persona que intentan derribar el avión cuando se marcha al Claro, extranjero con documentación sobre los fusilamientos de Paracuellos del Jarama. Pero lo importante de la creación de Slayer es lo que dice aquí, que vamos a ver posteriormente, que a correcto. mediados de septiembre de 1936 llegó a Madrid la embajada soviética y a su frente Rosenberg, que inmediatamente se puso en contacto con el gobierno, haciéndose dueño de la situación, cumpliendo órdenes concretas que había recibido del dictador rojo Stalin, pudiendo enterarse el declarante por el embajador de México, señor Pérez Triviño, que Rosenberg, en nombre del gobierno de Moscú, había firmado un tratado con Largo Caballero que representaba al gobierno rojo y en el cual, a cambio de la ayuda rusa, España enajenaba su soberanía, tratado que había leído el señor Triviño. Esto es gravísimo. Gravísimo, gravísimo. Su Gravísimo, soberanía, no pero habla además de es que otra cosa, ¿eh? esto es Gravísimo. verdad. Por eso viene se le otorga, lo hemos puesto del anterior documento, Sí, plenipotenciario, claro, claro. poderes especiales, extraordinarios y Largo Compañero firma un tratado secreto que es ilegal. Recordemos Claro, que ese tratado es secreto, es ilegal porque la Constitución española consideraba exactamente que los tratados y convenios secretos y las cláusulas secretas de cualquier tratado o convenio no obligarán a la nación. Es el ya, artículo 76 de la Constitución española. Y claro, además, este tratado tendría que haber sido firmado por el presidente de la República, que era claro, la única persona que podía negociar, ratificar y firmar los tratados. Un presidente del gobierno, no. Y no, además se necesitaba una ley especial al tratarse, lógicamente, de los contratos de carácter que suponían que la MAVEN para la Hacienda Pública y para los ciudadanos españoles solo obligarán a la nación si han sido aprobados por las Cortes. claro. La transmisión o el traslado de oro a Moscú es una violación por el gobierno de la República de Negrín y Largo Caballero contra las disposiciones republicanas de la Constitución de 1931. Fíjate, Que eso quede clarísimo y claro. claro. Muy bien, muy bien. Violaron la ley.
muy bien. No de solamente forma eso, flagrante, conocida. claro, violan la Constitución dos miembros, yo quiero decirlo porque no creo que me equivoque si no me corriges, Negrín y Lauro Caballero, dos miembros del PSOE, del Sí, sí, PSOE, del PSOE. Esto lo del organiza el PSOE, Partido Socialista Obrero Español, el carácter revolucionario. claro, Yo creo que es el carácter revolucionario del PSOE y sobre todo Largo Caballero. El claro, responsable de esto es Largo Caballero, seguro. claro, Hasta lo tuvo que reconocer Prieto en los años 50 y después lo publicó en su libro, en las convulsiones, bueno, en sus memorias de los años 60 que sí, publicó en México. claro, Esto es clarísimo. Es Largo Caballero el responsable del traslado del oro, porque a continuación dice Slayer que Rusia enviaba armas a España exigiendo el pago adelantado de oro, dándose el caso denigrante de aquellos dirigentes del Frente Popular Español que las armas pegadas a tan alto precio al ser recibidas en España quedaban controladas por elementos soviéticos que las iban cediendo con arreglo a su criterio. claro. Fíjate, o sea que no solamente entregan la soberanía nacional, como dice aquí, la entregan en contra de la Eso propia es una Constitución, traición, ¿eh? claro, Eso es una efectivamente, traición. No es una traición como la de Puigdemont, es una traición al pueblo español. Y por claro, aquella época esa traición estaba vislumbrada, regulada y plasmada en el Código de Justicia Militar. Las claro, cosas es una traición terrible a la nación española. claro, claro. No, porque bueno, Y en entregan, contradicción con la ley constitutiva del ejército, el artículo 2, que claro, establecía que los militares están obligados a defender la independencia de la patria de poderes exteriores e interiores. claro, claro, sí señor, Cuidado que esto es el asunto que los historiadores se han querido de izquierdas no entienden o no han querido entender. Esta es una de las razones de la guerra civil y es claro, claro, así claro, existía un plan para apoderarse de España antes del 18 de junio. Y ahora lo vamos a ver todavía más claro. claro. Bueno, y además, como tú bien has dicho, y eres jurista y muy importante lo has destacado, encima vulnerando la propia Constitución republicana que tanto decían defender. Estamos defendiendo la República, la Constitución, todo No, al no, no, la revés. violaron de grande, porque además para mover esto que era propiedad de España, Claro, propiedad de los españoles, como eran los fondos del Banco de España, era necesario, lógicamente, una ley especial claro, y claro, aprobada en Cortes, que no se hace de forma secreta. claro, No tiene ninguna virtualidad este convenio. claro. Gravísimo, Pepe, Ellos se gravísimo. basan en un decreto de 1851 de que puede haber algunas disposiciones que pueden no publicarse, que sí, pero son yo entiendo que serían disposiciones de tipo como órdenes ministeriales, pero Sí, una cosa en la cual la Constitución dice que tiene que aprobarse en las Cortes, que tiene que estar negociado, ratificado y firmado por el presidente de la República y que no se puede disponer de ello claro, si no es por una ley especial. Y además, como grava a la nación como es secreto, de contenido secreto, no obliga a los españoles. claro, Esto no obligó a los españoles en en absoluto. absoluto, Que nada, le quede claro, y lo voy a decir, los tratados y convenios secretos y las cláusulas secretas de cualquier tratado o convenio no obligarán a la nación. Último párrafo del artículo 76 de la Constitución Española de 1931. muy bien, muy bien, muy Y bien, además otro en el que dice que los tratados de carácter político, los de comercio, los que supongan gravamen para la hacienda pública, solo obligarán a la nación si han sido aprobados por las Cortes. Y desde luego, cuando se traslada más de 500 toneladas de claro, oro a un país claro, con que no se había firmado ningún convenio tradicional de amistad, claro, ni tratado de amistad mutua, como teníamos con Argentina, con Estados Unidos, con Portugal, etcétera. claro. Eso es una barbaridad, es una violación de la Constitución de 1961 sin ningún género Sin de ningún dudas. dudas, sí Y desde señor. luego, los que defienden la legitimidad de la República de 1936 no conocen esto y sobre todo han sido vilmente Sí engañados. señor, sí señor, sí señor. La Que queda manipulación de la muy historia. claro, la Claro, Constitución de 1961 fue violada por Negrín y Largo Caballero claro. y las personas del Consejo de Ministros que autorizaron esto. Claro, Eh, Prieto en sus comentarios, en sus memorias, dice que no tuvieron conocimiento, que sí tuvieron conocimiento de ese decreto reservado de traslado del oro, de ponerlo claro, a guardo, claro, pero lo podían poner a recaudo en Alcalá de Henares, claro, 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 en Toledo, en cualquier claro. sitio Cualquier podían sitio. dejarlo. Claro, la En cualquier corrupción. fortín, Claro. había muchísimo. No, Sí, no, sí, lo llevaron a Cartagena y lo llevaron, y por eso dieron orden, naturalmente, que lo vamos a ver, a sí, un comandante de carabineros, más bien de izquierdas, claro, que fue teniente coronel en la guerra, comandante
Muñoz Vizcaíno. Vizcaíno, para que con 450 carabineros protegiesen y escoltaran esos fondos del Banco de España, se Claro, llevasen a Cartagena hasta claro, el momento de ser embarcados. claro. Hay una cosa muy importante que yo te quería preguntar, porque claro, esa violación de la Constitución, ese traslado, todo este entramado mafioso, digamos, no lo están realizando cuatro zumbados, ni unos pobres analfabetos, un anarquista pirado. No, no, estos son gente de talla intelectual, ¿no? Eso hay que reconocérselo, Y no Pepe. está realizado por miembros de las checas ni por no miembros soldados, no, está realizado por un catedrático de fisiología, de medicina, que es Negrín, Claro, está realizado, ayudado por Méndez Áspez, que era un licenciado en Derecho, que era miembro también funcionario del Estado, claro, un gallego de Lugo, claro. que es prácticamente el que ayuda a Negrín, es Ah, después ayudado por varios, también participa en llevar el oro y en las expediciones de oro otro socialista, abogado del Estado, abogado del que Estado. es Bueno, creo que bueno, lo veremos más sí, lo adelante, vemos que es adelante. el primer cónsul de España en la Unión Soviética, que curiosamente se Pascua, establece en Odessa por Pascua, esta época. Pascua, ¿no? O sea, el primer cónsul de España, creo que Sí, es sí, este sí. hombre, este se llama Pascua, Valeriano. Pascua, ¿no? No, Pascua no, Pascua No. Ah, es el lo embajador. dije ahora mismo, ya te Ya, diré ya. quién es. Lo vemos. Pascua es el embajador socialista también y médico, que Ya. como veremos en el siguiente documento que me vas a mostrar, Vale. ya veremos cómo se le nombra embajador y qué condiciones. Ya, ya. Perfecto. Bueno, entonces estamos ante una aberración, Pepe, ¿no? Yo creo que es una cosa. No hay parangón. Hay un país No, 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 donde. es que es muy grave porque se trata de la salida de esta propiedad tan grande, fabulosa de España, la cuarta reserva mundial en oro, Claro, según algunos autores, y, y, y realmente ni hay ni una ley, ni una aprobación en Cortes, ni nada. claro. Cuando curiosamente, quiero decirlo, en diciembre de 36 se publica en la Gaceta de la República que para establecer una oficina de comercio de España en Sí, la Unión Soviética en Moscú se otorga un crédito normal, creo que era de 30.000 pesetas para sí. establecer allí una serie de funcionarios que se dedicasen a catar fondos o para vender cosas de España, que sí había una extensa relación comercial, como veremos, Claro. y lógicamente eso se aprueba por una ley especial, por una ley que se publica en la La Gaceta. Gaceta y además firmada por Negrín. Es Claro. decir, si por 30.000 pesetas, 30.000 y pico pesetas, firmas una ley de esta y especial, lo haces costar, ¿por qué cuando estamos hablando de posiblemente 5.000 millones de pesetas de la... Tremendo. Qué barbaridad. Lógicamente que estás engañando. Claro, claro, Bueno, aquí efectivamente. tenemos Aquí lo el tenemos. nombramiento del primer ministro, El 22 de bueno, septiembre. del primer ministro, no, del primer embajador de España, déjalo ahí, no lo muevas, en la Unión Soviética, que es el socialista Marcelino Pascua Martínez, médico, curiosamente, coincidiendo también con, con la profesión De de Negrín. Negrín, era director de estadística, ¿no? Y dice, curiosamente, vengo a nombrarle, Manuel Azaña, embajador de España cerca del señor presidente del Comité Central Ejecutivo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, es decir, cerca de Stalin, al servicio de Stalin. Nunca he visto yo el nombramiento de los embajadores que se nombre a Menganito, a Fulanito, cerca del presidente de Sí, Estados Unidos o próximo, no, simplemente como representante de España en Estados Unidos. nada Me parece más. que ya está indicando este mismo decreto, que es de finales de septiembre, Sí, curiosamente, después de aparecer 15 días antes por Madrid Rosenberg, la embajada, con poderes plenipotenciarios, ¿para qué fue este hombre nombrado embajador de España en Moscú? claro, 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 claro. Ahí está. Es del 21 de septiembre. Hemos visto antes muy bien que el 30 de agosto se nombraba a Rosenberg, llegaba el día 5 de septiembre, se nombra a Negrín, el 14 has dicho que está ese edicto, digamos, Ese secreto decreto reservado, o que es el ilegal. reservado. Y del 21 ya hemos nombrado a la persona que se va a encargar, Marcelino Pascua Martínez, de irse a Moscú para al lado de Stalin. Además, es que es una cosa tremenda. Qué pandilla, de verdad. Yo Sí, estoy no, nos dicen los alucinado. historiadores que estaban por la democracia y hay una ley por ahí que dice que estaban luchando por la democracia. Sí, por la democracia socialista, claro que sí, Claro, claro, soviet, claro, claro. El soviet. la democracia El soviet. Sí, señor. Sí, del sí. comité de los obreros Claro, y de los soldados. claro, Sí, claro. de paso se entiende bien, Claro. ¿no? Pepe, todo esto da que pensar de que aquí había un plan
perfectamente Sí, es premeditado, un ¿no? plan Porque premeditado porque ahora lo vamos a ver con los siguientes documentos que son los que publicó Borín, ¿no? los que sí, sí, perfectamente. Vamos a verlo entonces aquí, porque, bueno, es una cosa, yo creo que es una cosa tremenda, es decir, Sí, eso lo puedes colgar y yo más o menos lo comento por encima. Hay tres sí, sí, cosas sí, 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 importantes, dos cosas que me quiero resaltar sobre esos documentos que están publicados por Espasa Calpe, ¿no? sí, Si me dejas un momento, no lo muevas un poco, ahí se ve no lo un muevo. texto en francés. El texto viene en francés, lo vamos a poner lógicamente traducido para que nadie Sí, se perjudique, pero vamos, el texto está publicado en el libro de Bolín de de Bolín. 1967, Los años vitales en Espasa Calpe, con la condición, naturalmente en francés, que era el texto, pues el lenguaje diplomático. Aquí Diplomático. vemos que firma el comisario del pueblo de finanzas de la URSS, Grinco, el comisario del pueblo adjunto de los asuntos extranjeros de la URSS, tal, y firma el embajador de la República Española, Marcelino Pascua, que es el que estaba nombrado para estar cerca de Stalin. Sí, Y esto es de enero, creo que es del 37, me parece, ¿no? sí, 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 lo Bueno, pone ahí. no lo muevas ahí. Ahí Vale, vale. dice que han redactado el presente acta. Esto es el presente acta o una especie de protocolo, ya veremos, dice, entre el 6 y 10 de noviembre de 36 se ha recibido en el depósito de metales preciosos del Estado de comisariado del pueblo en la hacienda de la URSS una llegada de España embalado de 7.800 cajas de tipo normal, conteniendo, dice, por el gobierno de la República Española. Los 7.800 cajas contenían oro mencionadas, no estaban numeradas ni acompañadas y 216 venían en mal estado con el fin de determinar la cantidad y el peso del oro enviado en depósito a Moscú por el gobierno de la República, es decir, no se mandó este oro, que quede con constancia, para pagar nada. Nada. Es un depósito. Sí, señor. Sí, Cuidado que la señor. gente no sabe lo que es esto, que lo han Claro. engañado. Es un depósito, un contrato de depósito, es decir, como si yo ahora mismo voy a un banco o a un cliente o a una persona normal y digo, quiero depositar en tu confianza que me guardes estos documentos. Claro. Firmamos un Claro. contrato, ese depósito puede ser gratuito o, o por precio, ¿no? Eso Claro. depende de lo que hayamos pactado. Esto es lo que se hace un depósito, pero para mandar ese depósito, como digo yo, se podría haber mandado esos fondos a Francia, que había Claro. tratados con Francia y además gobernaba el Frente Popular El en Frente Francia. Popular, sí, sí. Claro, de Lon Blum. No, no, no. Esto no va a Francia, esto va a la Unión Soviética. Ya, 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 ya. Claro. Claro. Ahí Y está eso es el. una forma de apoderarse de este oro. Sí, Se habla señor. de depósito, no de pagar ningún tipo de armas, ni de Ya. proyectos, ni de Nada. 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 Y además se dice que estarán personas para pesarlo a Arturo Candela, a Belardo Padín, José Sí. González y Velasco, que son las personas que allí, que acompañaron el traslado del oro desde Cartagena a Odessa, hasta el puerto de Odessa, pero después allí el gobierno ruso soviético lo retuvo casi bastantes meses. Ya. Y algunos de ellos fueron asesinados. Joder. No sé si en la Unión Soviética o en España, parece ser. Después comentaremos lo que diga el comandante famoso de Carabineros, que alguno se va a sorprender. Sí, verás, sí, Entonces se verás. dice y tal. Y dice que contenían 15.500, aquí se dice curiosamente todas las cantidades que venían en monedas de oro, de dólares, de lo que sea, ¿no? Claro, En claro. dólares, Sí, en sí. francos, pero todo Aquí eran está. monedas de oro, Aquí está. Sí, sí, escudos aquí está. portugueses, en piezas portuguesas antiguas, hasta en rublos rusos, pesos argentinos, chilenos, francos suizos, después 64 lingotes de oro, Aquí bueno, está. y todo esto, ¿no? Y Todo esto. se pesa, pasa lo siguiente, esto es para cualquier persona que lo quiera ver, lo va a ver, pero lo vas a colgar, y entonces al final firma la entrega de depósito de oro expedido por el gobierno de la República Española. Aquí lo que dice en el contrato es que ese oro en el contrato es propiedad de la República Española. Eso es falso. Es falso. Eso Claro, es falso. Esa propiedad de los españoles. La claro, República Española, perdón, el Frente Popular se apodera claro, de eso. Y claro. tampoco hay que decir que el régimen de Franco en noviembre era un régimen monárquico. No, 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 no. No, en Era absoluto. una parte de la República Española que se había sublevado contra el gobierno de la República. Por lo Efectivamente. tanto, el gobierno de Franco era republicano. Claro, efectivamente. Sí, señor Pepe, muy bien. Eso está muy bien dicho, Pepe, porque hoy todavía siguen diciendo que. Cuidado con No, el tema. El gobierno de Franco claro, es republicano. claro, Hasta el punto que cuando nace el franquismo no nace ni el 18 de julio, ni el 1 de octubre, cuando es nombrado Franco generalísimo. El franquismo nace a partir
de la publicación del decreto de unificación de 19 de abril de Sí, 1937, sí, cuando se unifican Falange y el Requeté, por orden de claro, Franco. Ahí es claro, cuando nace el franquismo. claro, claro. Y es de ahí cuando hay que contar, no desde el 17 de julio, No, como no, consideran claro, algunos historiadores, sobre todo para endosarle a Franco claro, toda la dureza de la represión nacional. claro. Es que además, Pepe, permíteme que te diga otra cosa. Vamos a ver. Y además el primer gobierno de Franco como tal, y está publicado en el BOE, es Sí, de 30 de enero de 1938, primer gobierno. claro, claro, Además es un gobierno militar, claro, con ayuda civil. claro. Pero es que además, Pepe, la columna de Yagüe, por ejemplo, que es la primera que se mueve en el sur, que sale de Sevilla el 2 de agosto, camino de Madrid, lleva la bandera republicana tricolor. Eso es una Claro. fotografía que nadie ha ilustrado todavía, ha coloreado. La lleva porque hasta el 14 de agosto o 15, no me acuerdo, no se cambia en la zona nacional a la bandera bicolor, que sabían que habían utilizado los requetés en el norte. Pero en todos los Sí. demás sitios se salen, las columnas gallegas salen con la bandera republicana, camino de Y Asturias. no, y realmente la proclamación de los bandos de guerra, muchos de ellos, se terminaba con Viva España, viva la Viva República. la República, y además se hace con bandera, cornetas, tambores, pero con la bandera republicana. Ahí está la foto de la plaza de Zocodover, por ejemplo, en Toledo. En Málaga, por ejemplo, se hace pasar a los soldados por debajo de la bandera republicana para que todo el mundo supiera que aquello era por la República. O sea, correcto, nada, perfectamente, Pepe. Bueno, Bueno, pero aquí no lo muevas, dice al vale, final, vale. la presente acta es el principal y el único documento de la entrega por el Gobierno de la República Española del oro descrito en la segunda parte de su recepción en depósito por el comisario del pueblo de Hacienda de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Por la firma de la presente acta, todos los documentos precedentemente redactados y firmados en Moscú concernientes a la recepción en depósito del oro indicado en esta acta, a saber, los protocolos del 5, 7 y 10 de noviembre del 36 y el acta de recepción preliminar de 20 de noviembre, cesan de estar en vigor. Cuidado. Aquí habla de protocolos. En el derecho internacional, el protocolo es un documento adicional de un tratado más importante o de un instrumento jurídico más importante, como es un tratado y Claro, un convenio. Y claro, ese es el tratado famoso que dice Slayer, ya, firmado por Largo Caballero claro, y firmado por Rosenberg. Ese es el tratado fundamental, que aquí no lo se refiere, porque saben que era una irregularidad, porque no claro, estaba firmado por el presidente de la República y además porque no se había publicado. Pero claro, eso existe, el único documento de los oros ya no se refiere a ese documento que se firmó en España. Esto claro. se firma en la Unión Soviética. Con lo cual, aquí hay cosas muy graves que hizo la Unión Soviética y también el gobierno de Largo Caballero. Es Vale. decir, haber Esto, permitido esta barbaridad. claro. Ahí Pepe, se ve que es un protocolo, hay un tratado, un convenio claro, marco. ¿Dónde está ese tratado, convenio marco? Es secreto y es el que al que se fiese Slayer, que vio el general Triviño. El general Triviño, que no era de derechas, que claro, era un claro, general que había combatido, era un general revolucionario de la Revolución Mexicana. Después se hizo no comunista cuando vio las cosas que se hacían en España, aunque se claro, lleva, pues efectuaron en Madrid, pero claro. era un hombre que venía de la Revolución Mexicana, un general como Claro, podía ser Pancho Villa o sí, unas personas de estas. claro. Vamos, Ese documento lo ve Triviño y se lo comenta a claro, Slayer y lógicamente bueno, es algo terrible, terrorífico, terrible. vamos. Vamos a incidir un poco más en eso. Vamos a decidir. Incidamos entonces, Pepe, por favor, incidamos sobre estos documentos tan interesantes que Bolín publicó en su día, y que nos están desvelando algo, pues que yo creo que la gente ha pasado por alto, ¿no? Seguimos adelante. Todavía déjalo ahí. Habíamos una cosa en la cuarta parte, para páralo ahí, exactamente, en el número 2 hay una cosa muy importante, una condición de este documento internacional en el cual dice que en el caso, perdón, es que no lo veo, en el caso de que el gobierno ahí de la República Española, en el caso de que el gobierno de la República Española ordenase la exportación más allá de la URSS del oro recibido en depósito por este acta, o bien en el caso de que dispusiese de él en otra forma, la responsabilidad asumida por la presente acta por el comisariado del pueblo de Hacienda de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas será automáticamente reducida por completo o en parte en proporción a las disposiciones del gobierno de la República Española, lo cual quiere decir que les daba la posibilidad este convenio de que las autoridades republicanas pudieran recuperar este depósito. No Fíjate, quisieron hacerlo al terminar la fíjate, guerra civil. fíjate. O sea que pudieron Esto es muy grave recuperar, porque eso es un daño gravísimo a las claro,
al pueblo español exhausta por una lucha civil, tan dura como fue la guerra civil de 1966 y claro. 1970. O sea, Porque no podemos olvidar que el gobierno de la República siguió en el exilio hasta el claro, año 77, aunque no fuera reconocido al final por ningún claro, país, claro, pero al principio sí era reconocida por México, por otras naciones, por la Unión claro, Soviética, como el poder legítimo en España. claro, claro. Y, y las autoridades republicanas no quisieron exigir, que estaban en México, no quisieron exigir al gobierno de la URSS que devolviese este dinero a los españoles. Españoles, Estos tremendo. fondos, que eran más de, pues estamos hablando de 7.000, de 5.000 toneladas de oro, Claro, lo que claro. podía suponer eso. O sea que entonces pudieron recuperarlo, pero tampoco quisieron, ¿no? Vaya villanía, ¿no? No, esto lo da, estos documentos en los años 50, a finales de los años 50, el hijo de Negrín se los da a la jefatura de Estado, a Franco, Claro, yo creo con la intención de que Franco hiciera algo. Y claro, lógicamente Franco creo que se intercambió algunas cartas con la Unión Soviética con ocasión del retorno de los divisionarios, pero claro. dijeron que todo eso estaba gastado, creo. Yo creo que he leído eso en los Sí, comentarios sí, sí, algo hay, sí. en los comentarios de ¿cómo se llama? De el general Franco Salgado Araujo, ¿no? Ya, 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 Pero ya, bueno, no te lo ya, puedo decir ya, exactamente. ya. Bueno, da igual, en cualquier caso seguro que podían haber hecho facturas falsas las que Hombre, pudieron quisieran. recuperarlo, pudieron recuperar si Claro, hubieran querido las autoridades claro, republicanas, pudieran claro, decir, claro. o llevar ese dinero a otro sitio. A otro sitio, Incluso durante claro, la guerra civil pudieron hacerlo. claro, No claro. quisieron hacerlo, ¿eh? Nada, 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 Las tremendo. razones darán igual a la hipótesis. Ahora vemos el documento, el que hemos traducido, el que se ve ahí, traducido, que es el original en Sí, francés, en el lenguaje diplomático. es Pásalo porque prácticamente el paso. que lo quiera ver, veré, ahí para. Este es otro documento de los que publica Botín, Bolín. Bolín. Como se puede ver, está redactado en inglés, el Sí, documento original, y está traducido al lado derecho, y se ve que es un documento lógicamente confidencial, sí, confidencial lo de la pone Unión aquí. Soviética, del presidente del Consejo de Ministros De de la Hacienda. República Española mandado a Negrín, ¿no? Y se dice curiosamente, que esto es en el año 38, que el depósito cuesta 14.500 dólares al mes Al y mes. que lógicamente es lo que tienes que pagar. O sea Claro. que habría que pagar, le costaba a España tener ese oro allí, pues lógicamente creo que eran 145, yo creo que eran 170.000 dólares de la De época la al época. año, Claro, tremendo. O que sea era que mucho encima, dinero en aquella época. claro, Y encima de lógicamente tener. estos documentos que se los da Sí. Negrín a Franco en los años 56 cuando muere, imagínate, porque ese depósito siguió generando esa cantidad de dinero. Imagínate hasta el año 50 y tantos. Imagínate después cuando se establecen relaciones con la Unión Soviética hasta el año 77 lo que gastó eso, ¿no? Claro, La claro, conservación claro, de eso, claro. claro. Pero es una cosa muy grave porque este precio tenía que haberse puesto en el acta que hemos visto en francés y en ningún momento se hace constar Costa, cuál es el precio. Con lo claro, cual yo creo que el precio se debió fijar en ese tratado secreto que firmaron Largo claro, Caballero y claro. firmaron Rosenberg Rosenberg, en Madrid, posiblemente en septiembre del año claro. 36, Sí, exactamente. sí. Fíjate, fíjate. Es tremendo. Pero bueno, Bueno, o esto es sea algo que que además también en otros documentos que vas a ver no solo tienen esos gastos, tienen los gastos de comisión bancaria, lógicamente, y eso que era una república socialista, pues los gastos de comisión bancaria se le exige al depositante, sí, sí. también los gastos de fletes, de traslado del barco de Cartagena a Odessa A también se Odessa, tuvo que pagar con este dinero, incluso convertir estas monedas en oro, en lingotes de oro, claro, también eso iba a cargo de España. Eso no está fijado en claro, ese convenio que esas monedas tengan que ser convertidas claro. O en sea, lingotes de oro, en claro, ningún momento. Y en cambio lo dicen y que cuesta tanto y que eso lo va a pagar España y que lo que se pierda en el refineo como virutas de oro, pues eso es culpa de España y es responsabilidad de los españoles. Es lógicamente un contrato leonino, leonino, porque claro. además esas condiciones no se reflejan en ese documento que dice que es el único y el verdadero.
claro. Si te fijas en esas condiciones del texto en francés, no Sí, se sí, dice sí, cuál sí. es el precio por el depósito Sí, y sí. las condiciones de pagar los fletes, etcétera, etcétera. Sí, Y sí. después los siguientes documentos que presentas de Bolín son simplemente como se establecen créditos Sí, para pagar a cuenta de los suplementos que la Unión Soviética manda a España. Pero claro, como veremos, hay suplementos que manda mercancías, materias primas que España, la parte republicana, mandó a Rusia que no se contabilizan en ningún sitio claro, y que fueron bastantes barcos, según demostraremos. claro. Tremendo, tremendo. Seguimos viendo documentos aquí de Bolín, están todos aquí. Es interesantísimo, porque además estamos descubriendo cosas que hay que analizarlas para conocerlas, porque estas cosas hay que leerlas, pero en fin, estamos igual, que siempre era gente formada, Pepe, no eran analfabetos, era gente que sabía de Hacienda, que sabía de cuentas, que sabía de estos, digamos, transacciones. Entonces, firmaron algo leonino, como tú has dicho, que entregaba a España Sabían lo a que firmaban. sabiendas. Y después eso de que en Pascua, porque aquí El está la firma embajador. de Pascua, del socialista Sí, Pascua, firma en Moscú al lado de Stalin, está clarísimo. Es decir, claro, fue un claro, desfalco, un expolio con premeditación. claro, Es claro. decir, bueno, no se puede olvidar que Stalin había sido un atracador en los años Sí, sí, revolucionarios sí. y entonces sabía muy bien hacer las cosas. No, Sabía lo que no, pero costaba. lo verdaderamente grave es que Sí, esto se llevase a la Unión Soviética, cuando no teníamos claro, relaciones con ella. Y claro, era claro, una potencia que no se sabía mucho de ella, porque era herméticamente secreta. ¿Sabes? claro, Y entonces, estos, pues, lógicamente, por la importancia, la colonización mental que la Tercera Internacional hizo en muchos miembros del Partido Socialista, claro, empezando por Largo Caballero, Araquistain, Amaro del Rosal, etcétera, etcétera, claro, Negrín, etcétera, 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 etcétera. claro. Realmente, a Pascua reconoció en el año 70, por los años 70, que el oro que se había ido eran 851 toneladas. Qué barbaridad. Bueno, una barbaridad. Y dijo el general como García Escudero, que bueno, que comprendía posiblemente el oro sometido a lección, es decir, Claro. sometido mezclado con otros metales. O sea que se hizo un negocio más gordo porque se vendió más oro del que había. Se marcharon 760 o Sí, 500 toneladas para Moscú, después sí, más, fue por Marsella, y a eso se le sometió a un proceso de aleación con otros metales claro. para que fuera más caro y claro, salieron 851 toneladas Qué barbaridad. imagínate, Qué de barbaridad. oro, aunque no fuese oro 100%, Sí, pero una sí. parte de oro. O sea, es mucho, mucho el negocio que se hizo ahí a Qué cuenta de los barbaridad. españoles y desde luego de todos los españoles, de los Claro, republicanos los claro, primeros. claro. Y Está como tú claro. sabes, no se le vendió no tuvieron ningún tipo de armamento Nada, bueno. nada, nada. Los ¿Qué va? armamentos que se han No. puesto y que algunos autores, incluso General Salazábal, habla, eso es todo cuento, porque era material bastante malo. Sí, 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 sí. Y que era bastante malo se demuestra clarísimamente por una cosa muy clara. Porque nosotros, el lado de Franco, compró material a Alemania, a Sí, Italia. Tampoco debía ser muy bueno, pero compró y con eso ganó la guerra. Y le costó claro. al bando nacional, le costó, según el general García Escudero, la guerra, ganarla le costó 10.100 millones de pesetas de la época. A Fíjate. los republicanos perderla le costó 22.700 millones de pesetas, sin contar lo del oro, exactamente, Claro, costar tal. claro. Bueno, Fíjate. pero tú sabes el material de guerra que se utilizó. Tenía Sí, mejor sí, sí. material de guerra exactamente la España de Franco. Y Claro. eso que no tenía oro, prácticamente No, no no, tenía no oro te. ninguno para No, no, comprarlo. no. ¿Qué pasó ahí? Pues fue un desfalco. O Claro, sea, fue un claro, desfalco porque con claro, ese dinero que claro. estamos hablando pues en el mercado de los 700, de las 10.000 cajas de oro, perdona, de las 10.000 cajas de oro eran pues aplicando 10.000 pesetas el kilo de oro en Sí, sí. 1969, estamos hablando de más de 7.000 millones de pesetas de la época. Qué barbaridad. Hombre, yo Qué creo que barbaridad. aquí ha habido, no se Qué barbaridad. compró, yo no he visto que se haya comprado un portaaviones, Nada, un nada, claro. submarino, dos Nada, o cuatro destructores. nada. El ejército naval ruso tenía tanques muy buenos. Se Sí, demostró en la Segunda Guerra Mundial, tres años después, que eran buenísimos. sí, El ejército sí, sí. italiano, un cuerpo de ejército que tú sabes que combatió en Rusia, Sí, a partir del 41 fue destrozado. O sea, no debían destrozado. tener el Sí, sí. armamento tan bueno como tenían No, los no, soviéticos. no Y lo el tenía. ejército alemán, que se creía que Tampoco. era un ejército fabuloso, No, no pasó de Stalingrado, no llegó a no, no, Moscú ni entró en Leningrado, en San no, Petersburgo. no. Llegó menos que tuvo el ejército napoleónico, que sí llegó a Moscú Sí, en sí, sí, 1800, sí, sí.
a principios del siglo XIX. Por lo tanto, claro. nos han mentido nos han hecho una serie de mentiras bastante graves. Sí, Lo que se dio a España fue un timo descarado, sí, en el sentido que nosotros también exportamos a la Unión Soviética un comercio a través de, mandamos materias primas de mercurio, claro, de plomo, claro, de frutas, de madera, y de eso no aparece nada, ninguna cuenta en ningún sitio. en ningún sitio, fíjate. Y curiosamente lo reconoce Negrín, el Ya. ministro de Hacienda, a finales de diciembre, cuando dice que se ha incrementado en estos últimos meses el comercio hispano-soviético. Y para eso se establece una oficina comercial de España en Moscú. Fíjate. Y se pide un crédito para crear esa oficina. Está publicado el 27 de diciembre de 1966 en la Gaceta de la República. Joder, Es que digan que ese dinero, el de Moscú, fue para el ejército republicano, que en la guerra del norte no tenía ni aviones. Claro, No tenía ni claro, aviones. nada, no. El circo Crone, lo que tenía, el circo Crone, que era No, un no, montón de el chatarra. mismo, lo vas a perder, vas a enseñar un documento Sí, de Prieto, donde se ve realmente que él, siendo ministro de Defensa, reconoce que no les interesaba mandar claro, ni ningún tipo claro, de armas. claro. Bueno, ese documento, Sí, perdona, este es es un otro. documento de diciembre del 36 que Sí, un capitán de barco de Asturias, sí, que iba, eso de esos barcos que iba de España llevando materias primas a la Unión Soviética, fíjate. lo hace constar. Dice curiosamente que nuestros barcos se han retrasado porque en La Malta Valeta. pues había muchos fascistas y que simpatizaban con Hitler y tal, y que ahí estuvimos detenidos. Pero ahí se demuestra que en diciembre de 1966 estábamos mandando barcos nosotros Claro, allí a la Unión Soviética con fíjate, materias primas. Y de fíjate, eso fíjate. no hay Nada, ninguna nada. cuenta por ningún lado. Bueno, y además hay que tener en cuenta otra cosa. Estamos mandando materias primas y productos y resulta que sobre todo en la parte frente populista se empezó enseguida a pasar hambre, Pepe. Sí, lógicamente. Los propios frente populistas, la propia población civil, la hambruna en la zona frente populista fue tremenda y resulta que estos estaban enviando, pues eso, productos españoles a la Unión Soviética. Mercurio, plomo, todo Claro, esto lo estaba claro. mandando. Sí, madera Tremendo, también mandaban. tremendo, tremendo. Frutas, mandaban fruta de Claro, albaricoque, claro, como veremos, a la Unión claro. Soviética. Lo Y que, de lo, eso no hay ningún recibo. No hay nada. O sea, lo que faltaba aquí, pues se le mandaba allí. O sea, es impresionante como además ellos mismos a su propia gente, pues la estuvieron toreando y la estuvieron dejando en la más negra de las, de Bueno, las. porque yo pienso que esa gente burguesa, que fue la izquierda burguesa, fue una parte del Partido Socialista Claro, claro, burgués, claro, adiestrado, acostumbrado al confort y al lujo, y claro, también una parte de la izquierda republicana, burgueses de la misma manera, como claro. pudieran Méndez Aspe, que era el Pitagorín, que fue el Pitagorín de Negrín para organizar todo la salida del oro, era una persona, según Azaña, adicto a la morfina. Joder, madre mía, Es drogadicto que, encima. vamos a ver, era de personas que tenían un afán de riqueza Sí, sí, muy sí, grande, sí. y sobre todo tenían un tren de vida que necesitaban dinero a todo tren, nunca Todo mejor tren, dicho. claro, 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 y por claro. eso lo hicieron, naturalmente. Qué barbaridad. Aquí tenemos otro documento, Pepe, importante también. Sí, esto es muy importante porque me lo puedo subir un poco. Sí, sí. Este es un documento sí, subir un poco más porque este es importantísimo. Páralo ahí, no lo muevas. Este es un documento que el ministro de Asuntos Exteriores de España manda una carta a Pascua, cuando era todavía embajador en Moscú a finales de 1977, donde se dice textualmente, que está solo en la embajada, que no tiene ni un agregado militar ni naval, es decir, no tiene ni personas Claro, especializadas a finales de 1937 para designar qué claro, barcos, qué claro. aviones, qué material de guerra Qué tiene que comprar con armamento. ese depósito Claro. millonario que llevaron a la Unión A Moscú. Soviética. Claro. No tenía Pascua, que era un médico, Claro. no tenía ni un agregado militar para decirle estos tanques, estos destructores, Estos. estas armas, estos fusiles, estas bombas. No tenía nada, se ve ahí. Es Claro. algo gravísimo porque es finales de 1977. Y después, lo más grave, que está aquí subrayado, dice, lo voy a leer: no ha enviado usted con frecuencia que solicita instrucciones respecto a nuestra actuación política internacional, porque aquí estamos en relación frecuente con el cargado de negocios de la URSS, es decir, con la embajada de la Ostras. URSS, y porque en cuanto se refiere a ese país no se necesita mucha orientación, dada la identificación de conducta con que procedemos los gobernantes de ahí y los de aquí. Es decir, Fíjate. estaban a su servicio. Es Dice, ya tremendo. sabe usted
que lo que más nos interesa es el suministro de determinada clase de material y para ello el jefe de gobierno u otras personas indicadas están en relación directa con usted o con nuestros amigos, los rusos, los amigos claro, los rusos. Y yo quedo siempre al margen de ello porque conviene, pasa, sí, sube el siguiente documento, ahí está. porque conviene que esos asuntos se tramiten entre el menor número posible de personas. Fue Tremendo. una cosa secreta. Aquí lo Secreto. demuestra en este documento el ministro de Asuntos Exteriores del bando rojo en carta que le manda a Pascua, Sí, siendo señor. este todavía embajador en Moscú a Sí, señor. finales de 1937. Bueno, fíjate, Pepe, que remata, Una dice, y cooperación con el gobierno de la Unión claro, Soviética y además que no se necesitaba ningún documento y que todo era secreto. claro, Esto claro, es ilegal claro. Con es la ilegal con la Constitución en la Constitución de mano, claro, 1931. claro. Pero fíjate además que incide, dice, y esto es siempre lo más interesante de nuestras relaciones, o sea, mantenerlas en secreto y Con el gobierno directamente de los soviets, con el gobierno efectivamente, soviético. todo en secreto Todo en secreto. Es impresionante. Bueno, es una y vulneración perfecta también. con confianza. Esto es el ministro de Asuntos Exteriores, no sé si Claro. era Stein o Sí, Álvarez del sí, sí, Valle, sí. habría que ver lo que eran los dos procomunistas, lógicamente. Estaría aquí. Esto ya es en 26 de noviembre, todavía del 37, Sí. otra carta que manda el ministro de Asuntos Exteriores a Marcelino Pascua, embajador de Moscú, donde se le dice, Espera, que te la pongo. Que esa es la siguiente. Bueno, esta ya es el no va más. Esto ya cuando, esto es, esto ya es una cosa que, bueno, reírse, pero para no llorar. Ahí la tenemos. sí, esta es de Valencia, 16 de abril de 1977, cuando estaba el gobierno en Valencia, en la que Marcelino Pascual le pide al ministro, al director general, al Ministerio Sí, del sí. Estado, al Ministerio de Asuntos Sí, sí, aquí, Exteriores, aquí. cómo va el asunto de llevar las alfombras y los tapices. Es decir, se llevaron también para la Unión Soviética alfombras y tapices del patrimonio histórico artístico. Fíjate, fíjate. Qué barbaridad. Además habla del director de Bellas Artes. Dice, al ofrecimiento que El me hizo, ofrecimiento que me hizo de solucionar la cuestión tan pronto como regresara a Madrid, la persona encargada del Tesoro Artístico Nacional. fíjate. Dice, me achaca usted a olvido el que no haya escrito antes sobre la cuestión de los tapices, alfombras y cuadros. Es decir, tenían intención de llevar los cuadros, después dijeron que sí protegeron los cuadros. Los Sí, cuadros estaban preparados para marchar para la Unión a la Unión Soviética y eran los Soviética. cuadros del Prado, Claro, posiblemente. claro, claro, claro. Sí, después dijeron que, Tapices, alfombras y cuadros. ¿Y dónde están los tapices, alfombras y cuadros? claro, En el claro, Museo del Prado. claro, 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 efectivamente, efectivamente. Después dijeron que es que la habían protegido de los bombardeos y demás, bombardeos que Sí, sí, tampoco sí, hubo en claro. Madrid, Después porque, hablan, pero esto no es lo que claro, dice el documento. Lo claro. puede conservar cualquier persona entrando en el Archivo Histórico Nacional. Sí, 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 sí. Y además lo dice aquí la Corte de la Reunión, dice, allí habrá seguido viaje, dice, a Constantinopla, Odessa y Moscú, Pero donde, ¿sabes de donde quién habla? Del famoso Casanueva. Casanueva era el que decía ah, yo, el Valeriano, el sí, primer cónsul de España en la Unión Soviética. Se estableció en Odessa sobre noviembre de 1936. Abogado del Estado socialista y diputado claro, por Salamanca. claro, 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 claro. O sea, es una Que se cosa, bueno, dedicaba por Constantinopla a vender el negocio de lo que venía de aquí, se mandaba para allá. hasta las alfombras se llevaron, las sillas, las mesas, todo, no dejaron nada, qué barbaridad. Y aquí tenemos a Prieto, al ínclito Indalecio Prieto, Pepe. Eh, Bueno, Prieto aquí lo dice, como comenta al final, dice al final, que lo tengo yo exactamente, tengo un documento, dice al final que exactamente, dice en una de sus cosas, dice que no le interesaba, dice exactamente en la página 221, sí, que pocas semanas después de mi cese, Julio Álvarez del Valle, que era uno de los inductores o sí, asesores de Largo Caballero, ministro de Estado, o sea, el ministro de Asuntos Exteriores, el que sale ahí, ese es Álvarez del Valle, que fue el claro. creador del FRA. Sí, sí, efectivamente, terrorista, Dice, terrorista. me citó para proponerme viniese de embajador a México. Esto es el año 38. Acepté sin vacilar no solo por atenerme al ofrecimiento que hice a Negrín, sino también por mi deseo de preparar con tiempo la recepción de republicanos españoles en ese generoso país, seguro yo de nuestra derrota, al no contar con apoyo exterior idéntico al que sin tasa disfrutaban nuestros enemigos. Esto es una falacia. Claro,
porque claro, vosotros gastasteis más dinero que los claro, nacionales claro, y sí, tenían señor, muchísimo oro que no tenían estos. Los claro, nacionales no claro, tenían ni un oro. Y dice, pues el apoyo de los rusos siempre mezquinamente dosificado iba retirándose a ojos vistas. A los soviets les parecía más lucrativo quedarse con nuestro oro sin grandes entregas de material bélico, les mermaran la milagrosa ganancia. Esto fíjate. lo dice el ministro de Defensa Nacional, Indalecio Prieto. Fueron robados Sí, y la señor, responsabilidad fueron de los que fueron llevados el claro, oro allí. claro, Que claro, ahora veremos, cuando claro, leamos lo que tenemos que leer, sí, señor. cómo se. Vamos a verlo ahora, porque es impresionante. Bueno, es una cosa, este testimonio que vas a presentar ahora, Pepe, yo creo que, bueno, pues vamos a ver, es definitivo en todo lo que se pueda decir. Yo creo que no hay nada parecido y vamos a verlo ahora, aquí lo tenemos. El primero de ellos son varios. Bueno, esto es la declaración del testigo que hace José Muñoz Vizcaíno en Madrid el 7 de marzo del 41, la causa general. Muñoz Vizcaíno era comandante, teniente coronel de carabineros, comandante cuando estalló la guerra. Es una persona que fue con sus soldados milicianos los que tomó el cuartel de Guadras en Madrid Ya, y asaltó la basílica a sus hombres y fusilaron a varios militares y por eso lo sometieron a un consejo de guerra, pero fue condenado solo a 30 años, posiblemente porque él era una persona más bien de orden, pero sobre todo por lo que va a decir aquí. claro. Y esto lo declara en 1941 y dice lo siguiente, lo voy a leer porque esto hay que leerlo Muy bien. tranquilamente, Adelante. que cuando se produjo el alzamiento nacional se hallaba empleado en el Ministerio de Hacienda, en la Dirección General de Clases Pasivas, como auxiliar del negociado de retiros, por su condición de pertenecer al cuerpo de carabineros y que posteriormente le ordenaron se trasladase a Cartagena con 450 hombres, con la finalidad de vigilar los polvorines de la Algameca, que era donde el gobierno marxista había trasladado y depositado el oro, y las alhajas del Banco de España, y no permitir que entrase nadie en los mismos, a no ser los claveros, que eran Pérez Juanico, Candela y Velasco, el Candela llamado Arturo y el Velasco llamado José. Y para ello tenía que mediar una orden por escrito del ministro, o sea, Negrín, Claro, o la presencia del director general de Tesoro llamado Francisco Méndez Aspe, que es un republicano de izquierda republicana de Lugo, que Méndez Aspe estaba con muchísima frecuencia en Cartagena y era el que preparaba y ordenaba todas las expediciones de acuerdo con el gobierno y el ministro de Hacienda, que era Negrín, que recuerda que, entre otras que salieron para Rusia, las siguientes expediciones que tuvieron lugar al menos durante la época en que el declarante estuvo allí, que para Rusia salió una expedición en el barco llamado Lenin, y recuerda el detalle que salieron para meter en el barco desde el Polvorín 280 camiones, que cada uno contenía 25 cajas, operación que se hacía solo de noche y tiene entendido que los acompañaban y aseguro que eran los claveros José Velasco Sierra y Arturo Candela. Estos fueron, lógicamente, sí, estos fueron los que se marcharon sí, lógicamente a Moscú, a Odessa, o que estuvieron varios meses. Esos claveros, es decir, los que tenían las llaves del oro, ¿no? claro. Ahí Y tenemos eso. entonces, y también con dos funcionarios del Ministerio de Hacienda que no se sabe quiénes eran y lo llevaron a Rusia en concepto de depósito. No sabe a qué banco, pero sí que se lo entregaron en Odessa y llevaban también los acompañantes de la expedición unas letras de cambio firmadas en blanco por Negrín, cree que era para dar facilidades al gobierno ruso si necesitaba dinero y quien recibía el dinero o servía de intermediario para la recepción y entrega era un diputado socialista apellidado Casanueva, perdón, páralo ahí. Casanueva era Valeriano Casanueva, abogado del Estado y que Ya, fue el primer cónsul de España en Odessa, ya, por esta fecha, que es por eso esto iba a Odessa, exactamente. claro, Que fíjate. después, que después cuando terminó la guerra, en vez de quedarse en Rusia, se vino para México, pero murió en Francia, de muerte Ya, natural. ya. Que por referencias muy autorizadas tiene la fundada de que el Velasco Sierra y el Arturo Candela fueron asesinados, o sea, los claveros Fíjate, los del claveros. banco, y que Sí, fueron sí. llevados a la Unión Soviética quizá para que no se descubrieran los manejos del oro y que además, porque era público que Méndez Aspe, es decir, el segundo de Negrín, Sí, estaba enamorado y mantenía relaciones ilícitas con la esposa de Arturo Candela, pues la tenía de querida en Valencia y se supone se halla con él en el extranjero. Terminó en México, Méndez Aspe. Que cuando se envió esta expedición, cuando se envió esta expedición
a Rusia fue en el mes de noviembre, aunque no recuerda el día. Sí sabe que fue en este mes porque ya estaba el gobierno en Valencia, que también pudo darse cuenta que para Marsella se mandaron 5 expediciones en el vapor Tramontana, uno en el mes de octubre, 3 en noviembre y la otra el 8 de diciembre, en cuya expedición iban 200 millones de oro amonedado, que no sabe quién acompañó estas expediciones, pero que sabe que iban al frente de ellas un marino y un funcionario del Banco de España en Madrid, a quienes le pagaban 25.000 pesetas por cada expedición. Era bastante dinero para la Fíjate, época. De este qué modo, barbaridad. de este oro que se mandaba a Francia se decía que era para la compra de armas, aunque no lo cree así, porque Francia solo entregó unos cuantos fusiles anticuados que cuando al oro llevado a Rusia no cree que fuera para compra de armas y municiones, toda vez que a Rusia le mandaba el gobierno rojo de España barcos con cargamentos de plomo, plata en barras, azafrán, pimentón, Fíjate. pulpa de albaricoque, almendra y mercurio y otros efectos, que el deponente estuvo en Cartagena desde el 6 de octubre de 1936 hasta principios de mayo-junio del 37 y sabe, pasa lo siguiente. Voy. Ahí lo tienes. Y sabe que desde Cartagena cargaron varios destructores con alhajas de oro que desmontaban y fundían en Valencia. Esto es impresionante. Que a su Impresionante. juicio, por lo que pudo observar, el oro español se lo han apropiado y lo disfrutaban Negrín, Álvarez del Valle, ministro de Asuntos Exteriores, Claro. Prieto, lo sabemos por el Vita, Méndez Aspe, el segundo de Negrín, estas como figuras de primera categoría. Claro está que habrán recibido su correspondiente propina y algunos por su propia mano recogida, como José María Rancaño y Zabala era socialista, y varios del comité, y muy principalmente un tal Masegosa, persona de absoluta confianza de Negrín, que sin ser del cuerpo de carabineros llegó a la categoría de comandante, ayudante de Negrín y que probablemente estará en su compañía. Enrique Puente, que era jefe de la motorizada del Partido Socialista, que le nombraron teniente coronel de carabineros y persona de absoluta confianza de Prieto, que probablemente estará con él en México. En cuanto al Masegosa, sabe que le cargaron la compra en los Estados Unidos de aviones, lanchas rápidas, ametralladoras y fusiles, y habiendo recibido por ello 40 millones de pesetas solo, se quedó con ellas Qué y no hizo barbaridad. compra alguna. El tal Masegosa es uno de los dirigentes de la UGT, según la Fundación Pablo Iglesias. Fíjate. Además, un tal José Ruiz, obrero del puerto de Cartagena, natural de Lorca, conocido como el Torcío, que se apropió de 9 millones de pesetas solo que estaban en la Guyana, provincia de Gerona. Otro individuo denominado Arribas, dibujante del Socialista, periódico El Socialista, el órgano del Sí, Partido Socialista, que periódico. firmaba con el nombre de Arriburri, también le dieron dinero para compra de material de guerra, que acaso pudieran dar detalles sobre lo ocurrido con el oro. El capitán Reparaz, de Carabineros, un funcionario del Centro de Contratación de Moneda, cuyo nombre no recuerda, pero que lo sabrá el procurador de Getafe, don Manuel Aurón, que conoció a Federico Angulo, pero tiene la seguridad de que este fue fusilado por sentencia de Consejo de Guerra y que era persona de absoluta confianza de Negrín, que no recuerda más en este momento, pero recapacitará y si acaso facilitará más datos. Continúa. Tremendo, 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 Pepe. Bueno, es una cosa, yo creo que es una cosa Impresionante. impresionante, de verdad. No se puede entender. Aquí tenemos el otro. Que con referencia a los que particularmente se apoderaron del oro y alhaja, recuerda en este momento que un individuo le parece llamado Antonio García, que fue su secretario de Hacienda en el Consejo Junta de Defensa de Madrid, le manifestó al propio declarante que tenía pruebas de que Negrín se había llevado una cantidad aproximada a 6.000 millones, efectivamente, lo que fue a, Fíjate. lo Sí, que sí, fue sí. a Rusia, y también lo que él tenía, los 340 millones que vimos en el otro capítulo, que Claro. tenía de francos en una 340 millones de francos en una cuenta del, cuidado, del Europa Bank, que no era un periódico extranjero, era un periódico francés, era un Sí. banco francés, era un banco de la Unión Soviética, La Unión Soviética. que lo tenía Claro, preparado para buscar claro, el dinero de los exiliados claro, blancos, o sea, de claro, los rusos blancos en claro, Europa, claro, Euroblanc, claro. donde tenía Negrín a su nombre más, y creo que eran 345 millones de francos, Qué según vimos barbaridad. anteriormente. De la Sigo. época, además. Sí, que no sabe el paradero de este individuo, pero a su juicio debe estar en España. Que otro de los que llevó fabulosas cantidades fue Gordón Ordaz, el embajador de México, y unas veces por conducto de Norteamérica y otras directamente de ahí le enviaban oro para propaganda y compra de víveres. Que otro llamado Fernández Noguera, abogado del Estado y director del Timbre, socialista también, También. durante la denominación marxista también en forma fraudulenta se quedó con mucho oro en combinación con un judío de Marsella, pues le comisionaron para la compra de tabaco y claro, es que le costaba muy barato y ponía precios fabulosos al gobierno, quedándose con la diferencia, que era muy importante. Esto se lo dijo el deponente, se llamaba Raúl Pérez.
pues había claro. reñido con Noguera. Otro de los aprovechados fue Osorio Gallardo. Aquí también se le envió Osorio. bastantes millones para propaganda y compra de trigo, lo que no efectuó, y que es un hecho cierto, el envío y giro de oro a Osorio lo dio al propio Prieto, Indalecio Prieto, Fíjate. en la jefatura de la base naval de Cartagena, que Marcelino Pascua, el embajador de Moscú, que fue embajador en Rusia y París, también llevó grandes cantidades de oro. Por eso sería lo de los tapices. Claro. Que otro individuo empleado de la banca también se apropió de Mario, empleado de la banca y presidente del sindicato de empleados de la banca, Amaro de Rosal, uno de los dirigentes de la UGT socialista, que escribió después la historia de la UGT, Sí. también se apropió de varios millones que llevó al extranjero. Pues esto lo dio a uno de los claveros en Cartagena, que le parece que era Esteban Pérez Juanico, que la embajada de los Estados Unidos también habían depositado bastante oro, del cual tuvo que aprovecharse Fernando de los Ríos. De Fernando de los Ríos Otro más. comenta Azaña en sus memorias que era una persona fanática de la que no te podías fiar. El subgobernador, que fue del Banco Carabias, íntimo amigo de Prieto, también socialista, también se llevó bastante cantidades de oro, el cual, según referencias autorizadas, se halla en México con Prieto. Que un hijo de Giral, o sea, del Sí. presidente del Presidente. gobierno, el que fue sustituido por Caballero, es Por decir, Caballero. el primero, el de agosto de Sí. 1936, el delegado en compras en París, también se apoderó de bastantes cantidades. Pues esto lo dio comentar a unos aviadores, entre ellos a Gonzalo Ortuz, jefe del aeródromo del Alcázar de Cartagena. Quiero decir aquí que estos aviadores también sería el comandante Rechac, lo que hemos comentado en También. otros artículos, También. Claro. que era el que denunció que cuando fue a comprar, encargado para comprar aviones a París, se encontró que lo único que querían es convertir lo que habían recibido en libras esterlinas. Claro. Otro de los que se lucraron con el oro fue Alonso Mayor, director general de seguridad, que fue el que detuvo a José Antonio Primo de Rivera, Sí, que señor. estaba comisionado en Marsella para abastecimientos, y tanto dinero se varía que los propios marxistas quisieron traerle a España para procesarle y hasta fusilarle. Que el deponente en relación con el movimiento puede decirse que no tomó armas en su contra, pues sus ideales eran derechistas de siempre. Que más tarde en Cartagena, y por proteger elementos de derechas y evacuar a algunos miles de personas a zona nacional y enviar planos de las Fuerzas Rojas, situación que la escuadra y fortificaciones de Cartagena, por medio de la señorita María Alonso Barcálcer, que vivía en Atocha 113, y a quien salvó de la vida el galante el general Queipo de Llano, le formaron proceso el Frente Popular y lo condenaron a muerte. Sube. Sí. Y aunque no lo ejecutaron, Sí. Lo destituyeron, dice. Sí, y aunque no lo condenaron a muerte, lo destituyeron del cargo, por lo dicho y por formar parte del Socorro Blanco, que las fuerzas de carabineros no actuaron en los primeros momentos de alzamiento, pues se dedicaron a custodiar el canal de Lozoya, o sea, Madrid, y los bancos. O sea, sabían bien lo que decían, porque estos Perfectamente. custodiaban los bancos, Claro, el claro. contrabando. Este hombre sabe bien lo que decía. Sí, sí, Después, sí. como se dice, estuvo herido y en cargo pasivo y no puede dar más detalles. Pero todo lo relacionado con las operaciones militares de Madrid, cuartel de la montaña, etcétera, pudiera dar detalles Joaquín Alonso García, comandante del Estado Mayor, actualmente en prisión. Que Negrín se hizo comunista y estaba de acuerdo con la pasionaria y con todos los elementos más avanzados del comunismo. Tenía enemistad personal con Prieto y no hacía caso de Azaña ni de nadie. Y que cuando los elementos marxistas y políticos destacados ya a mediados de 37 vislumbraron que perdían la guerra, cada uno se dedicó a apoderarse de lo que podía para pasar con el último, creo que es el último. Sí. Espera un segundo. Para pasar bien el resto de su vida en el extranjero. Y como tenía mucho oro en Rusia y Francia, se habían apoderado de lo que quisieron. En tanto es que Negrín había dado un talonario con cheques firmados en blanco al jefe del comunismo ruso, Stalin, para que pudiera utilizarlos en el momento que creyeran oportunos y perdían la guerra. Pues esto lo oyó el dicente al propio Indalecio Prieto decírselo, censurando al mismo Negrín, que con referencia a la muerte de Calvo Sotelo tiene el íntimo convencimiento que fue fragado en el Congreso de los Diputados por Casares Quiroga, un teniente de la Guardia Civil llamado Condés y unos oficiales de asalto, uno de ellos llamado Moreno, y que unos días antes de empezar la guerra estaban detenidos como complicados en el asesinato, que no tiene en este momento ninguna cosa que decir. Lo que yo siempre he comentado, Es tremendo, que me tremendo. parece que el asesinato de Calvo Sotelo realmente fue realizado por los hombres de largo cabo. Claro, tremendo, Pepe, tremendo. Bueno, Hombre, yo creo que lo que se ha dicho concuerda con todo lo que hemos expuesto, todo. no solo en el capítulo de hoy, sino en los anteriores, Claro. y sobre todo las revelaciones de Prieto, de que sabía que Negrín tenía letras, había firmado, había entregado a Stalin cheques y letras en blanco para que pusiese las cantidades a Stalin. Con lo cual, todo fue una operación para apoderarse del oro de España entre Stalin y varios elementos destacados del Partido Socialista de carácter burgués,
claro, Y yo creo que el pacto, pues hay que entender simplemente que si se perdía si se ganaba la guerra, pues lógicamente ellos tendrían una claro, importancia en el Estado Nuevo Español, que sería socialista claro, de tipo soviético, claro. posiblemente con la anexión de Portugal obligatoria, como había previsto, había reconocido el presidente Sí, sí. del Partido Socialista en aquel momento, que era Caballero, y si no, pues lógicamente se marcharían, pero les Claro. darían dinero. Y Dinero también, todos estos claro, marcharon para México y en claro, México recibieron, pues vivieron muy bien. Y no se claro. puede olvidar que en México estaba pues una embajada que según el FBI era la más importante de Claro, Hispanoamérica y que fue la embajada rusa soviética en México en fue México. posiblemente, según el Claro, FBI, el que ordenó el asesinato de Trotsky. Y claro, lógicamente el mismo Comité Central claro, del Partido Comunista Español en el exilio, en estos primeros años, claro, se radicó en Ciudad de México, Distrito claro, Federal, claro. no estaba Tremendo. ni en Francia. Tremendo, Pepe. Nos queda apenas un minuto. Yo creo que ha quedado todo clarísimo. Yo creo que Bueno, los... simplemente comentar que Sí, te puedo comentar que los bancos, el valor de oro saqueado del Banco de España fueron más de 5.000 millones, la qué plata barbaridad. saqueada del Banco de España más de 344 millones de pesetas, los valores cotizables del Banco de España saqueados 500 millones de pesetas, el valor de las cajas saqueadas del banco, de bancos privados 1.000 millones de pesetas, el dinero saqueado de las cuentas corrientes más de 70 millones de Qué pesetas, barbaridad. el resto y hasta el resto de la propiedad mobiliaria en el bando rojo prácticamente fue apropiada por el Frente Popular, según dictaminó el instructor de la causa general en el año 1945. Tremendo, tremendo, Pepe, tremendo. Es un expolio absoluto de tu propia nación. Todo está en la causa Venderlo, general y en otros todo está, documentos. todo está. Documentos irrefutables, documentos que han permanecido además de alguna manera olvidados, vamos a dejarlo ahí, olvidados por no decir ocultados, y que gracias a ti pues hemos conocido. Yo creo que son... Este programa yo creo que es definitivo, Pepe, porque deja a la luz algo que no se sabía, Pepe, no se sabía. Qué barbaridad, tremendo. Tremendo, Pepe. Pues oye, muchísimas gracias, de verdad. Ha sido extraordinario. Yo creo que esto va a ser un antes y un después. Y ya que se entere la gente de quién era esta gentuza, porque no se puede calificar de otra manera, ¿eh? Así que nada. Pepe, muchísimas gracias. A todos vosotros un Que cordial sigas en saludo. esta línea, hombre, que sigas en esta línea que es lo que hay que hacer, dejar la verdad escrita, dicha, para que las siguientes generaciones la puedan conocer, porque si no, pues no la van a conocer en la vida. Ese es el problema. ¿De acuerdo? Venga, Pepe, muchas gracias por esto. Nos vemos en el siguiente. Un abrazo muy fuerte, hombre. Venga, Hasta hasta luego, hasta luego. Muchas luego. gracias.